saliendo a pasear mi perro por mi barrio la madrugada, me empezaron a surgir ideas en función del tatuaje, un par de versos en mi cabeza. Eh, a veces así salen esporádicamente versos que me incitan a escribir algo, escribir un poema o lo que sea. Regresé, me escribí un poema problematizando sobre el tatuaje y recordé el libro de David Leverton, un libro que me marcó mucho, de los primeros libros que leí con gozo, que disfruté muchísimo. Es un libro muy pequeño de 80 páginas, 100 páginas, que pues le recomiendo mucho a la gente que le gusta el tatuaje que lo lea. Tenía como 15, 14 años. Y me marcó, en función de eso me hice mi primer tatuaje, de hecho, que es una tortuga que tengo aquí tatuada en la cabeza, porque manifiesta en el libro el componente cultural de los tatuajes, el componente generador de identidad y de cómo los maoris se tatuaban tortugas en un estilo tribal para asemejar la capacidad que tenían las tortugas de transitar entre el océano y la tierra, porque pues recordemos en la Polinesia se trata de islas, entonces los guerreros se movían de una isla a otra en sus barcazas, en sus canoas, y la tortuga pues juega este rol también, ¿no? De moverse entre tierra y mar, y también hacía la metáfora de que la tortuga se movía entre la tierra y la muerte, entre la vida y la muerte, perdón, entre tierra y mar y entre vida y muerte. Y me marcó mucho esa metáfora, esa idea. Yo soy buzo y pues también me gusta la batalla, soy peleador. Bueno, ya no, ya no entreno desde hace mucho tiempo. Pero las artes marciales mixtas es algo que también me gusta muchísimo y me acompaña. Entonces se me hizo muy interesante esa metáfora y por eso decidí hacerme mi primer tatuaje cuando cumplí 18 años, una tortuga en la cabeza. Que ahorita no se ve, pero está ahí abajito. Y bueno, siempre me ha interesado ponerle cierta narrativa, cierto discurso a las cosas que me parecen importantes y el tatuaje es algo que me parece muy importante porque es un generador de identidad propia, ¿no? Entonces, en función de eso, retomé el libro de Lebreton e hice un pequeño ensayito donde creo que explicita sus ideas un poco, obviamente desde mi interpretación, y sirve para problematizar y comprender un poco más el concepto del tatuaje, que para mí es un fenómeno humano y un fenómeno de la cultura y el cuerpo muy interesante. Desde una perspectiva antropológica, el tatuaje ha sido un elemento significativo en muchas culturas a lo largo de la historia. Se utiliza como símbolo de estatus, rito de paso, expresión de creencias o simplemente como decoración personal. Esto genera un diálogo sobre cómo los individuos se relacionan con sus grupos culturales y cómo las tradiciones se transmiten a través de las generaciones. En este sentido, el tatuaje puede ser visto como una forma de narrativa cultural que cuenta historias tanto personales como colectivas. Queriendo hablarlo desde algunos temas, abordando por ejemplo el texto de David Lebreton, antropólogo y sociólogo francés, que en su libro El tatuaje, o también conocido como La firma del yo, estudia y desarrolla diversas ideas en función del tatuaje, como las siguientes, decidí hacer este trabajo. Aunque antes quisiera detenerme en los lugares a los que refiere, el autor pues se centra en contextos distintos a lo largo del libro en función de sus viajes. Culturas y países visitados. David Breton en su viaje explora diversas culturas y países, lo que enriquece su narrativa y proporciona un contexto más amplio para entender el significado del tatuaje en diferentes entornos. Algunas de las culturas y lugares que podrán ser mencionados incluyen Polinesia, donde los tatuajes son parte integral de la cultura maori y de otras comunidades del Pacífico, con significados que hablan de la pertenencia y el estatus. También otro tatuaje muy interesante es el moco, que se hacen los maoris y eh, los samoanos en la Polinesia, que se tatúan la cara. O sea, la transgresión total del cuerpo es lo más explícito y es un tatuaje que se tiene que tener cierto grado y cierta representación en la sociedad como para ser merecedor de ese tatuaje, ¿no? Y se tatúan aquí la quijada con motivos tribales. Es un tatuaje bien, bien interesante. Moco se llama con K. Eh, También hablo de Japón, donde los tatuajes
Tienen una larga historia y están relacionados con la cultura de los yakuza, así como con tradiciones artísticas que datan de siglos atrás. El conocido Tebori, ¿no? También habla de Borneo, donde las tribus indígenas utilizan el tatuaje para marcar ritos de paso y contar historias de vida. Habla en América del Sur, en particular entre las comunidades indígenas, cómo los tatuajes pueden estar relacionados con la espiritualidad y creencias ancestrales. Y habla también de África, donde algunas culturas utilizan tatuajes y otros tipos de marcas como símbolos de pertenencia, tradición y linaje, ¿no? Como las escarificaciones, recordemos este ritual tan especial y tan interesante que son las escarificaciones que se hacen en los adolescentes cuando pasan a la edad adulta o cuando se empiezan a convertir en hombres, tienen que pasar por ese paso de aguantar el dolor y hacerse escarificaciones en todo el cuerpo, asemejando a los cocodrilos, ¿no? Que los cocodrilos es una figura muy importante para ellos. Que bueno, ya se puede ver en una manera masificada y trivializada en, por ejemplo, la de Black Panther, ¿no? Que el chavo tiene así sus escarificaciones. Bueno, pues eso viene de un ritual presente en África muy, muy, muy interesante. También no aborda Tailandia el autor, pero a mí me gustaría abordar Tailandia relacionándolo con el fenómeno de las artes marciales mixtas, como el tatuaje tiene componentes que en la cultura del Muay Thai también se relacionan con la fuerza, con la gallardía, con el coraje, ¿no? Eh, Son incluso una clase de talismanes u objetos de la buena suerte para los portadores, ¿no? Y los peleadores. Entonces eso se me hace muy interesante. Y el próximo año me voy a ir a Tailandia, voy a estar viviendo unos meses en Tailandia. Entonces mientras esté por allá quiero añadirle a la colección uno que otro tatuajito. Pero bueno, ya pasando a las ideas de Bill Breton, se habla de la piel como papiro, la catarsis y la promesa. El tatuaje en la historia representa un marcador de identidad y memoria. A través de este, el narrador busca conectar con experiencias pasadas y con una parte de sí mismo que puede haber quedado olvidada o relegada. Como el tatuaje nos genera cierto compromiso muchas veces, o nos tatuamos para no olvidar ciertas cosas, para no olvidar ciertos rostros, ¿no? No olvidemos esa figura también muy interesante del amigo desolado que se tatúa el rostro de su amigo muerto, del hijo que acaba de fallecer a su padre y se tatúa su rostro, ¿no? Para llevarlo consigo, ¿no? Para no olvidarlos. Es una clase de altar perpetuo, ¿no? Nosotros como mexicanos, que no nos olvidamos de nuestros antepasados, de nuestros muertos, y siempre les tenemos su lugar en la mesa, al menos cada 1 y 2 de noviembre. Entonces eso es muy interesante también, cómo el tatuaje genera cierta permanencia o cierta promesa de no olvidar ciertas cosas. A su vez, el tatuaje como reivindicador de la identidad, donde la asunción de dónde se viene y a dónde se va, así como la búsqueda de pertenencia, se hace en la piel propia. A lo largo de la narración se realiza un viaje introspectivo en busca de la identidad, donde el tatuaje se convierte en un medio para explorar quién es uno mismo y cómo se relaciona la tinta sobre la piel con la historia personal. Esto ya va más incluido a título personal, como vernos ciertos tatuajes. O sea, yo sin mis tatuajes no me sentiría cómodo, ¿no? Mis tatuajes me identifican y son partes inherentes de mí, ¿no? Y también de ciertos conocidos, de ciertos amigos. O sea, ahora siento que el tatuaje es algo mucho más esparcido, pero yo me acuerdo hace 15 años o 10 años, te acordabas de una persona en función de su tatuaje, porque había muy poca gente tatuada, no había acceso a ver fotos de tatuajes. Entonces, si alguien tenía un tatuaje, lo referías con ese tatuaje. Que bueno, creo que todavía se da en algunas cosas. A su vez habla de el dolor y la transformación, donde el proceso de hacerse un tatuaje se asocia tanto con el dolor como con la transformación, ¿no? Atravesamos sangre, a veces lágrimas y somos medio chillones, eh, sufrimiento y el sudor del tatuador y el desgaste y la tarea pues muchas veces llevan años dibujando, ¿no? Y es toda esa expertise que pues nos ponen en la piel. Entonces cada tatuaje representa
trabajo detrás muy interesante. Un proceso de atravesar cierto dolor. O sea, esto, por ejemplo, yo me lo hice en 3 días, ¿no? Todo el pecho. Fueron 3 sesiones de 9 horas cada día. Lunes, martes y miércoles, 9 horas cada día. Y pues sí cala no tener una agujita penetrando una y otra vez en tu piel. Pero incluso es una forma de catarsis, atravesar ese dolor y saber que vas a llevar contigo algo significativo para siempre. Entonces sugiere este paralelismo con el crecimiento personal que a menudo implica sufrimiento y que nuestro dolor forma parte de nuestra identidad e incluso testimonio de las experiencias. Se trata de un componente que se explicita como recordatorio de nuestra fortaleza y un mecanismo de catarsis. Por ejemplo, recordemos las descalificaciones o otras formas más. Me acuerdo mucho de un señor, un güey que vi en Puerto Escondido, que aquí tenía una escarificación, un negro que tenía una escarificación que decía pain. Y pues los afrodescendientes es común que cicatricen de manera queloide. Entonces era una escarificación pues muy bruta, se veía su queloide muy expuesto, pero decía pain, dolor, y fue muy choqueante. Fue interesante. Entonces sí, cómo atravesamos el dolor y lo hacemos de manera consciente y incluso se disfruta hasta cierto punto. Bueno, yo disfruto un poco mis tatuajes cuando me están tatuando. Ya las últimas horas ya no, pero el inicio sí. A su vez, el tatuaje como conexión con el otro. A lo largo de la historia, la relación con otras personas también se ve reflejada en el significado del tatuaje, como lo decía de las tribus, ¿no? Como con el moco o los maoris. Las conexiones y relaciones interpersonales son fundamentales en la construcción de nuestra identidad y la generación de comunidad por medio del tatuaje. Por último, también me parece interesante la dualidad de la visibilidad e invisibilidad, donde un tatuaje es una forma de expresión visible a placer. Yo puedo esconder uno de mis tatuajes, cosa que no pasa con el rostro, por ejemplo, a preferencia de la imagen que se quiera mostrar, algunas veces más que otras, pero también puede reflejar aspectos internos que son invisibles. Esto lleva a cuestionar qué partes de nosotros mismos elegimos mostrar y cuáles preferimos ocultar. Estas ideas convergen para crear un relato profundo que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la identidad y el papel de la memoria en nuestras vidas, me parece. Entonces sí, un poco en eso discurrieron mis ideas al respecto y lo que escribí en verso, pues es lo siguiente, ¿no? Que a lo largo del poema, pues busco nombrar cada uno de mis tatuajes. Y para mí el tatuaje, pues más allá de un elemento de adorno o de ornamento, es un símbolo de identidad. Me estoy representando por medio de mis tatuajes y me estoy explicitando ciertas cosas de mi persona que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí tatuado frónesis e ibris, que son dos conceptos sobre los que quiero desarrollar mi tesis de licenciatura. Tengo aquí en el pecho, que es el más importante, ahorita voy a hablar porque tengo a mis padres, ¿no? Tengo un Zeus con el rostro de mi padre y una Coatlicue con el rostro de mi madre, que donde quiera que vaya, yo suelo viajar mucho, donde quiera que vaya me veo en el espejo y ahí están mis viejos conmigo, ¿no? Ahí están mis papás conmigo y todo se siente seguro, aunque esté a las 3 de la mañana en una estación de trenes sin internet y sin comida. Voy al baño, me veo en el espejo y sé que estoy bien, ¿no? Sin dinero, sin comida y sin internet. Sí. Pero bueno. Mi tatuaje no es tinta sobre la piel. Es una ruta donde el mensaje en la superficie se vuelve traslúcido. Como el aliado de la felicidad y el que me invita a ser cruel. O la sirena que me canta, pero estará suicida. Y en la espalda, vigilando, se encuentra mi amiga fiel. O la que tierna se hospeda en mi sien izquierda, mi amada compañera que cumple su entelequia viajando por toda la esfera en busca de aventura. Pues el mundo es nuestro parque y el océano mi sepultura. Y de estos, la escafandra representa mi amor con el abismo de manera segura. En el mar con mi amigo Darío y mi amiga la palmera.
en la hamaca, divagando con el delirio y la mesura. Haciendo honor al matrimonio que me crió, con Nehuatl Nictlazotla participo del amor. Y en su opuesto, Noctiseautón resona como tambor. Subiendo a los que más importantes me parecen que cargo con honor, pues de mi parroquia la cruz no niego. El espejo lo recuerda y ante éste no soy ciego. Con los rostros que me asemejo, aquel viejo que amo mucho, me recuerda de lo apolíneo y de lo griego, mi pilar y mi herencia de la que nunca reniego. Unidos por el ácido desoxirribonucleico, al lado del fuego de Tonantzin y el mundo mágico del país que me causa más apego, terminando con la puesta de calma con el Dharma y la vida como un juego. Pues sí, eso es lo que escribí al respecto. Y menciono cada uno de mis tatuajes, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero los tatuajes que tengo hasta ahora. El primero pues fueron los conceptos, que es hibris y frónesis. Después hablo de mi fiel compañera, que es mi perrita. Tengo una perrita que me acompañó desde que tenía como 4 o 5 años hasta los 18, 19. Y me la tatué en la espalda y para mí representa pues mi guardiana. Siento que me siento que me vigila, siento que me cuida. Ajá. Siento que tengo ojos en la espalda un poquito por ella, ¿no? Y hago ahí un guiño también con lo de fiel, porque Can, la etimología de Can, es el que es fiel o fiel. Después hablo de la tortuga, que es el que tengo en la cabeza, que ya mencioné un poco, que pues como toda tortuga busca recorrer los océanos, ¿no? Eh, Eso es un componente muy interesante de la tortuga que también me gusta. La tortuga sale, puede nadar decenas de miles de kilómetros en un año, estar en todos los océanos del mundo y regresa a la playa donde nació a desovar a sus huevos. A la misma playa, exactamente a la misma playa. Y se guían por el campo magnético de la Tierra. Tienen GPS integrados, una locura. Después hablo de la escafandra, que es una escafandra de buceo que me tatué apenas en la isla de Utila, Honduras, donde me hice instructor de buceo. Y pues es mi trabajo, el buceo es mi trabajo, es de lo que genero en ocasiones sustento. El cuarto hablo de la palmera y menciono a mi amigo Dario, que fue un amigo que me tatuó. También el tatuaje me ha permitido hacer amigos. Eh, en los 3 que me he hecho también me gusta el realismo, entonces es un poco más tardado. Pues termino conversando mucho con el tatuador y siempre he tenido buenas pláticas y me he hecho eh, pues un poco amigo de mis tatuadores. Después hablo del Nehuatl Nictlazotla que tengo tatuado en la espinilla izquierda, que fue de los que más me dolió. Eh, que Nehuatl Nictlazotla es el verbo que se repite en el poema de Nezahualcóyotl de Amo al pájaro sensontle, eh, pájaro de 400 voces, pero amo más a mi hermano el hombre, que es la parte con la que remate para mí lo más importante, pero amo tal cosa, se dice Nehuatl Nictlazotla, esa es la traducción, donde se usa como un verbo, pero no es en sí amar, más bien es como participar del amor o ser intercedido por el amor. Después hablé del Noctiseautón, que es en el oráculo de Delfos estaba esa sentencia, Noctiseautón, que quiere decir conocerte a ti mismo, ¿no? Y creo que es una tarea perpetua que yo tengo y a través de la escritura es como muchas veces me descifro de conocerme a mí mismo, de conocer mis capacidades, de hacerme amigo de mí mismo, que a veces creo es la tarea más difícil, ¿no? Pero creo que vamos bien. Y ya por último, hablo de los tatuajes que tengo en el pecho, que son mis papás, pero el rostro es de mis papás, el tatuador hizo un gran trabajo plasmando el rostro de mis papás, pero están representados como un Zeus en el lado derecho y como una Coatlicue en el lado izquierdo. El Zeus
la figura principal masculina del panteón griego y la Coatlicue, figura femenina principal del panteón mexica, ¿no? La Coatlicue como la madre, el Zeus como el padre, y son las dos herencias culturales que tenemos como mexicanos productos de un mestizaje, ¿no? De hecho, se unen en el centro, eh, con una H de herencia, unidos por el ADN y con dos pilares. Bueno, un gigante de Tula y un pilar, y unidos por el ADN que me une pues, su vínculo, su matrimonio, ¿no? Su amor, que siempre han tenido y siempre nos han demostrado. Y pienso seguirme con esa misma línea en las mangas, cada línea, una que sea prehispánica y la otra que sea grecolatina, porque creo que son nuestras dos herencias culturales que tenemos como mexicanos y productos del mestizaje, ¿no? De ese encontronazo que pasó hace 503 años. Pero bueno, sí. Y bueno, por último, Dharma, el concepto de Dharma para el hinduismo, budismo, que pues es muy, muy complejo, pero a mí me gusta simplificarlo como destino. Y a eso me refiero con que digo el Dharma y la vida como juego, como una divertida aventura y un divertido aprendizaje con ciertas tensiones, pero siempre de... Sí, cuando digo juego no quiero referirme a ver la vida de manera trivial, pero ver la vida de manera lúdica, ¿no? Porque muchas veces se ve la vida como lucha y pues si estoy luchando estoy sufriendo, ¿no? Y tal, o sea, lo digo como amante de pelear y como muchas veces me he peleado y me arrepiento de la mayoría. Y por ejemplo el sparring tiene ese componente que es un juego, ¿no? Estás demostrando tus habilidades, pero siempre desde un sentido lúdico y en el sparring, por ejemplo, es de mis actividades favoritas, es donde siento que más fluyo y así. Pero pues en cambio pelear y la lucha buscas lastimar al otro, ¿no? Y el otro busca lastimarte. Y no me gusta ver la vida de esa forma, aunque mucha gente sí ve la vida como una constante lucha. Como una de mis ex suegras, por cierto, pero bueno. Y ya de eso discurrió mis pensamientos de hoy cuando iba acompañado del Cerbero caminando. Si me viste, gracias por verme. Y si quisieras comentarme tu perspectiva de lo que dije, estaría bien chido. Buena vibra.